Argentina 1972, dictadura de Lanusse. El peronismo está proscripto desde hace 17 años. Perón vive en Madrid, en el exilio, imposibilitado de volver al país. Indudablemente la guerra revolucionaria es una guerra larga, sumamente larga y muy cruenta, donde el sacrificio de los hombres es una cosa penosa y prolongada. Y quizá ese sea un camino si no hay otro remedio. Corre el año 1972. En el penal de Rawson están encarcelados presos políticos y guerrilleros de las principales organizaciones armadas del país. El 15 de agosto, 25 de ellos se fugan del penal. Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Un avión de la empresa Austral, de similares características a este y exactamente en posición similar, fue abordado por 6 individuos que, vistiendo ropas militares, obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt. La idea original es tomar un avión para llegar a Chile, gobernado por el presidente Salvador Allende. Pero algo sale mal. Solo 6 de ellos consiguen subir al vuelo. Estaba el avión listo para agarrar cabecera de pista. ¿Qué ocurrió luego? Bueno, ahí la gente fue a la torre de control para avisar que se encontraba una bomba a bordo de ¿Qué gente? La gente de Rawson, los extremistas. Los extremistas. Estaban todos uniformados, efectivamente. Uniformados, exactamente. ¿Armas largas? Armas largas y cortas. Yo hice avisar a la oficina, una de mis compañeras avisó a la oficina que en ese momento nos secuestraban. Los otros 19 quedan en tierra. Deciden dar una conferencia de prensa con el objetivo de proteger su integridad física. Nuestra intención era irnos, no hacer esto. Fuéramos todos, se fue solo un grupo. El resto no podemos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran. Así es. Sí. Así es. 2 de las organizaciones que estamos aquí, representadas en algunos de sus miembros, son organizaciones peronistas, la otra no lo es. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. En la madrugada del 22 de agosto, una semana después del intento de fuga, 16 de ellos son fusilados. Sobreviven solo 3 que logran dar testimonio de lo sucedido. Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto. De la masacre del 22 de agosto. ¿Por qué ustedes 3 conservan la vida? No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces no se escucharon más tiros de remate. Alberto Camps es asesinado 5 años después, el 16 de agosto de 1977. María Antonia Berger y Ricardo Aydar continúan desaparecidos. Usada, Bonet, Lesgar, Clarisa, Bulla, Papel. De agosto, en la sede central del Partido Justicialista porteño, cientos de jóvenes militantes revolucionarios que velan a los fusilados de Trelew son reprimidos.
Ravelli, Tocci, Delfino. Buenas noches, bienvenidos. La Argentina está haciendo historia con su propia historia. Lo que ocurre en estas semanas con el juicio de Trelew es hacer historia, referido a aquella de hace 40 años que todavía sigue conmoviendo, que convoca el dolor, la perplejidad, el hambre de justicia. Y en eso se está en estos momentos con el juicio por la masacre de Trelew. Nosotros vamos a buscar la manera de recorrer estos 40 años que nos separan de aquel episodio, de la mano de alguien que ha sido protagonista de la historia de Trelew desde el arte, desde el cine, con una de las mejores películas que he visto en toda mi vida. Este programa me importa como periodista y también como cinéfilo. Está con nosotros Mariana Arruti, la directora de la película Trelew, para que con ella evoquemos su propia película, aquel episodio tremendo, terrible, que está por cumplir 40 años en el próximo mes de agosto. Pero también pensemos con ella, que seguramente le va a dar continuidad a aquella película llamada Trelew, al juicio de Trelew, su próxima película. Y queremos con ella, con este pretexto, ir buscando los elementos importantísimos que están surgiendo en esta causa por la masacre de Trelew. Inmediatamente después de la pausa, nos metemos en uno de los episodios más dolorosos, más importantes de la historia contemporánea de la Argentina. Enseguida estamos con ustedes. Nosotros estábamos en este pabellón. Estaba todo absolutamente muy organizado. Estas torretas, acá hay una guardia. Y acá abajo una guardia, unos 80 hombres armados. En Rawson estaba presa la dirección de todas las organizaciones armadas. Estaban los presos políticos, estaba Agustín Tosco. Estaban en una cárcel de máxima seguridad. Se consideraba que era imposible escapar. Y bueno, la idea fue tomar la cárcel desde adentro. Ocupar el penal, en llegar al aeropuerto. El secuestro de un avión y partir todos los compañeros hacia Chile y posteriormente hacia Cuba. Estábamos convencidos que iba a salir bien. Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Eran las 7 menos cuarto de la tarde cuando nos aparecieron. Párese, no se mueva. Me apuntalan 2 personas con rifle fire. No se muevan. Muchachos, se ha tomado el penal. Y que iban a salir, a fugar. Vamos a salir al aeropuerto. Mariana Arruti es la directora de esta película tan conmovedora, tan valiosa desde el punto de vista cinematográfico, pero tan dolorosa de hacer seguramente, Mariana. Sí, hacer la película fue una experiencia que de alguna manera, como ocurrió con el episodio a nivel histórico, para mí también fue un antes y un después hacer esa película. Es ese dolor el que te ha hecho parte ahora del juicio también, ¿verdad? Sí, de algún modo, bueno, la película llegó en un momento, allá por el 2000, empezamos a grabar y a filmar algunas cosas, se estrenó en el 2004, pero digamos, fue importante el aporte, creo yo, de testimonios que no habían aparecido durante 30 años, ¿no? O sea, tu investigación para la película termina aportando seguramente para este episodio del juicio. Sí, la película es parte de las pruebas, además, está incorporada, digamos, jurídicamente como prueba en la causa. ¿Va a haber un momento en que todos la vean durante el juicio? La verdad que eso no lo sé.
pero es posible, es posible. Sería muy impactante, seguramente, que esto ocurra. ¿Estás pensando en una segunda película? Sobre todo pensando en que los imputados están allí, ¿no? Cosa que yo jamás hubiera creído que iba a tenerlos sentados como espectadores. Es decir, eso sería como... Vamos a hacer un poco de historia. Yo siempre tengo la ilusión de que sean jóvenes los que miran el programa. Es a ellos a los que más que nada uno quiere contarles aquel episodio, aunque los que tienen mi edad seguramente mucho han olvidado de aquello. Vamos a situarnos en la época, 1972. ¿Qué ocurría en la Argentina entonces, según la película Trelew de Mariana Arruti? En el mundo hay épocas de revolución y hay épocas de contrarrevolución. Aquella era una época de revolución. Estábamos en aquel entonces en 1972 y había un gran enfrentamiento entre las fuerzas democráticas y los militares que habían usurpado el poder derrocando al presidente constitucional Arturo Illia en 1966. El peronismo llevaba 18 años proscriptos desde 1955. El clima de contestación y de insubordinación social iba en aumento. No solo el cordobazo, el tucumanazo, el mendozazo, el rosariazo, toda esa cadena de explosiones sociales masivas aceleró y dinamizó ese proceso de crecimiento de las organizaciones. Existían sentimientos profundamente unitarios en los sectores populares, en el pueblo, que vio, sobre todo durante la lucha contra la dictadura de la NUCE, a las organizaciones armadas como abanderadas y vanguardias antiimperialistas, por la democracia, por la justicia social. La NUCE comprende el gran desafío para el sistema, para la hegemonía de la burguesía argentina, que significa este auge de masas y la presencia de las organizaciones armadas. Comienzan las desapariciones, hay una aplicación generalizada de la tortura. Era muy difícil formular una denuncia de tortura, de malos tratos, y que prosperara, que se investigara. Era realmente lamentable cómo llegaban los presos. Éramos abogados defensores de los presos políticos, de los presos de la guerrilla, de los sindicalistas combativos. Nunca les preguntaba a los presos ni qué pensaban, ni de qué partido político eran. De muchos creo que nunca lo supe. Además, la mayor parte de los presos políticos habían sido trasladados, por un lado, a la cárcel de Rawson y por otro lado a la cárcel del Chaco. Yo creo que la razón fundamental es alejar a las direcciones revolucionarias, las direcciones de las organizaciones armadas, de los lugares en los que podían tener un contacto con el exterior, ¿no? Ese contacto era mucho más difícil en la cárcel de Rawson. En una cárcel que por su ubicación geográfica se consideraba que era imposible escapar. Mariana, ¿por qué hiciste la película? Creo que porque me conmovió mucho la historia, básicamente, ¿no? Siempre las historias a uno lo tocan muy profundo para comprometerse a hacer una película como esta, que llevó mucho tiempo, que implicó mucho compromiso. Pero bueno, un dato importante es un texto que leí que había escrito el papá de una de las chicas que termina siendo fusilada en la base Almirante Sar, que escribe en unos diarios de la época, un texto donde dice que la última vez que vio a su hija fue, creo, el día anterior a la fuga, y dice no recordar dónde había besado a su hija por última vez, si en la frente o en la mejilla. Y cuando leí eso, a mí me desarmó mucho, y creo que es también por las propias historias de pérdidas, ¿no?